me dolía todo y en un momento determinado yo me veo fuera de mi cuerpo. Veo un cuerpo inerte en la cama, pero yo enseguida sé que soy yo. En un primer segundo me asusto, pero solo duró un segundo. Luego yo sabía que todo lo que pasaba era normal. No sé por qué, pero bueno, mi sensación era de que eso era normal. Nadie muere y nadie muere solo. Eso también me gusta decirlo siempre. Nadie muere solo. Vienen seres espirituales a recogerlo. Bienvenido al podcast de AJ Par, periodista espiritual. Bueno, Carmen Martínez, es un placer tenerte aquí. Viste lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Así es, la tuve muy joven. ¿Qué pasó ese día? ¿Tú estabas enferma? Cuéntanos un poco qué pasó ese día. Bueno, la historia comienza la semana anterior, que cojo un catarro, caigo en cama con fiebre, pero pasa sin más. Estoy una semana en cama, me recupero, vuelvo al trabajo y una semana después vuelvo a recaer con la misma sintomatología, pero un poco más fuerte. Empiezo a tener más fiebre, empiezo a tener síntomas más fuertes, no puedo respirar, tengo una infección en la boca en la que no me permite respirar y no me permite tener la lengua dentro de la cavidad bucal, porque es tanta la infección que tengo que tenía que tener la boca abierta. Y bueno, mi estado general empezó a deteriorarse mucho. Bueno, en principio mi familia pensó que era otra vez que me había resfriado y que pues, yo de vez en cuando tenía siempre un poco de garganta, pero bueno, en mí era normal que de vez en cuando tuviera esa patología. Solamente que en esta ocasión todo evolucionó a más y no mejor precisamente. Entonces, cuando ya llevaba 3 o 4 días de evolución, pues llegó un momento determinado en el que ya no estaba consciente, me dolía todo y en un momento determinado yo me veo fuera de mi cuerpo. Veo un cuerpo inerte en la cama, pero yo enseguida sé que soy yo. O sea, era una certeza absoluta. En un primer segundo me asusto, pero solo duró un segundo. Luego yo sabía que todo lo que pasaba era normal. No sé por qué, pero bueno, mi sensación era de que eso era normal. Que el cuerpo que había en la cama era el mío, pero yo, la esencia de ese cuerpo, estaba fuera. O sea, era una visión un poco extraña, ¿no? En ese momento me di cuenta que no me dolía nada, que yo estaba feliz y entonces me puse, enseguida la visión era cenital, era como desde el techo. Empecé a verlo absolutamente todo desde el techo y bueno, en ese momento pues había jaleo en casa, ¿no? Mi familia pues entraba, salía y pero bueno, a mí no me importaba absolutamente nada lo que pasara en casa. Yo estaba feliz, estaba viendo todas las cosas desde una perspectiva en la que nunca se ve, porque claro, siempre lo vemos todo desde el piso, desde el suelo, nunca desde arriba. Bueno, a lo mejor ahora la gente que medita más, espiritualmente está más avanzada, pero yo estoy hablando de octubre del 85, 1985, y en esa época éramos muy pobres espiritualmente, no como ahora que ya estamos más avanzados. Y yo te digo, ya te digo, que estaba feliz y escucho que en la habitación de al lado mi madre estaba hablando con alguien y era una amiga mía que había venido a verme, le habían dicho que estaba enferma y mi madre estaba diciendo pues, que no estaba para visitas, que no me encontraba bien. Entonces yo al escucharlo atravieso la pared de mi habitación y me pongo como detrás de mi madre y de mi amiga
escuchando y viendo la situación. O sea, yo en todo momento estuve presente escuchando la conversación de las dos. Al final mi madre le dejó entrar un momento y yo pues me metí otra vez por la pared, como si no hubiera pared, o sea, era algo natural. Y mi amiga, claro, al ver que yo estaba inconsciente, pues enseguida se marchó. Y yo pues seguí mi periplo por toda la habitación, viendo que como salía mi madre o entraba mi abuela, en fin. Yo estaba grave. En ese momento yo no tenía sensación de que ese cuerpo estaba grave. En ese momento me daba igual. Y entonces fue cuando empecé a mirar por encima del armario, de mi armario, porque era mi habitación, y veo una cámara de fotos, varios objetos, porque el armario era muy alto y desde el suelo no se podía ver. Y entonces en el fondo del armario, ya pegado a la pared, vi 3 cuadernos que me habían dejado, que no eran míos, y que los estaba buscando por todas partes porque los tenía que devolver. Y claro, me puse muy contenta. Digo, fíjate dónde están los cuadernos. Y me puse muy contenta. Sí, y bueno, pero bueno, yo seguí feliz por allí. En un momento determinado, yo veo que en casa hay mucho trajín, mucho jaleo. Ya veo que hay mucha gente que empiezan a salir, a entrar. Y en ese momento yo sé que en ese momento estoy entre la vida y la muerte. Yo lo sé desde fuera, pero era una cosa que no me importaba nada en absoluto. O sea, para mí ese cuerpo era ajeno a mí. O sea, la desconexión entre ese cuerpo y yo era abismal. O sea, yo no tenía cariño por ese cuerpo, al revés. Era como para mí, como si fuera un traje pesado. O sea, yo estaba feliz porque me había sacado de ese cuerpo y estaba feliz y libre. Esa era mi sensación. O sea, la felicidad, el amor, la tranquilidad, la paz que se siente es indescriptible. No se puede explicar con palabras. Fue un momento en el que yo estaba preparada para irme, absolutamente. De hecho, yo quería irme a mi casa. Y mi casa no me refiero a la casa de la tierra. Era un lugar que yo añoraba, que no sabía dónde estaba, pero tenía una añoranza extrema. O sea, era algo que me superaba. O sea, yo estaba absolutamente preparada para volver y sobre todo deseosa de volver a la que era mi casa de origen. Entonces en ese momento pues escucho una voz. Esa voz no me resultaba conocida, no vi a nadie, era solamente una voz, como de tipo telepático, era una voz que resonaba como dentro de mí, en que me dijo que tenía que volver, que todavía no era mi hora y que tenía que volver al cuerpo, vamos. Yo le dije que no, que yo me volvía a mi casa, que no tenía ninguna intención de volver al cuerpo ese que le dolía todo. Y precisamente, bueno, yo tenía 18 años, pero en fin, en esa época, digamos que mi vida no era maravillosa y bajo mi punto de vista no tenía ningún motivo para volver. Me lo dice una segunda vez. Yo, vamos, no tenía ningún pensamiento de volver, pero me volvió a decir por tercera vez que tenía que volver y que tenía muchas cosas por hacer. Y yo estaba dispuesta a discutir. Yo quería, yo quería irme, pero ya no pude hacer nada más. Al segundo ya noté que había regresado a mi cuerpo. Fue una experiencia bastante difícil porque la verdad es que no era lo que yo quería hacer. Evidentemente, en el momento que yo ya noté que estaba en mi cuerpo, ya me dolía todo.
Y entonces noté como mi abuela materna me tocaba la mano y abría así un poco un ojo, como para decir, bueno, a ver si no he vuelto. Pero sí, digamos que la parte que faltaba al cuerpo ya estaba dentro y ya me tuve que quedar ahí, vamos. No por voluntad propia, porque si me hubieran preguntado, como le preguntan a muchas personas, sabes que hay gente que le preguntan si quieren volver o no y tienen la capacidad de decidir. No fue mi caso. En mi caso, seguramente me lo preguntaron porque ya sabían que iba a decir que no. Y bueno, volví. Estuve todavía un tiempo bastante enferma porque realmente lo que tuve fue una sepsis generalizada. Años después, cuando lo conté, la primera vez que lo conté, creo que fue en el 2014, estaba ahí presente un doctor otorrinolaringólogo aquí español muy, muy famoso, muy querido, que también tuvo una ECM, Miguel Ángel Pérez Tierra. Y entonces él, al oír que yo describía los síntomas que tenía, fue el que me dijo que yo lo que había tenido no era una infección de garganta, porque yo siempre decía, yo tuve una infección de garganta, porque realmente no sabía lo que había pasado, puesto que todo sucedió en mi casa, en la casa familiar. Y me dijo que la enfermedad que yo tenía se llamaba angina de Ludwig, que era una enfermedad mortal de necesidad, y que eso, vamos, tenías que tener medicación fuerte inmediatamente, que ahora no es grave, puesto que enseguida vas al hospital y te ponen los antibióticos y lo que necesitas. Pero claro, en ese momento yo estaba en casa, en aquella época todavía no había hospital en mi ciudad, y el médico fue a visitarme a casa, pero después de la ECM. O sea, hasta después de la ECM ya sé que me pusieron medicación. No recuerdo cuándo, porque son muchos los tiempos en los que estuve, pues eso, o dormida, con pesadillas, pero hasta el momento del ECM no habían llamado al médico y no había tomado nada de medicación. En el momento que regresas a tu cuerpo y te das cuenta, te tocas el ojo, ¿qué sentiste? ¿Estabas enfadada? ¿Estabas molesta? ¿Qué sentías exactamente? Muy triste y muy enfadada. ¿Sí? Mucho, 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 mucho. Sí, ¿Enfadada de con hecho, quién? porque me habían devuelto a un lugar que no quería estar. O sea, yo estaba preparada para irme. Luego ya cuando pasan los años, pasa el tiempo, analizas un poco la ECM, me daba un poco de culpabilidad, porque claro, en esa habitación estaba lo que en aquella época yo más amaba en el mundo. Estaba mi madre y mi abuela, estaba toda mi familia. Y yo me sentí como un poco egoísta, ¿no? Pero es que para mí eh, era lo natural. O sea, para mí había terminado un periodo de mi vida, me tocaba marcharme, era feliz y pensaba seguir otro tipo de vida, porque mi intuición, mi interior me indicaba que yo iba a otra clase de vida. O sea, el concepto de muerte para mí era una liberación. Para mí el cuerpo era una cárcel. Y cuando volví, pues fui más consciente de que era una cárcel. Entonces, sí, sí, estaba enfadada. De hecho, abrí un poco el ojo y se me saltó un lagrimón porque, claro, al verificar que ya había regresado, fue duro. Para mí fue muy duro, la verdad. Tú cuando vistes a tu madre fuera de la habitación con tu amiga, ¿tú Sí, después pudiste verificar que ella realmente había ido? sí. No, Preguntaste a tu madre. no, claro, claro, sí, sí. Otro aspecto interesante es que esos cuadernos que tuviste, luego fuiste a buscarlos. Bueno, pasaron todavía un par de semanas porque hasta que me levanté de la cama, pasaron por lo menos 2 semanas más. Pero vamos, sí, en cuanto tuve fuerzas en las piernas y pude,
me subí a una silla porque no encontré ninguna escalera y los encontré, pero vamos, yo fui a buscarlos con la certeza de que estaban ahí. De hecho, la ECM me la verificaron pues, sobre el 2013, que entré en una página que se llama Proyecto Túnel, que hizo el doctor Gaona, por, no sé, sobre el 2012 o cosas así, que fue el primer espacio que se hizo en Facebook para que la gente que había tenido una ECM tuviera un espacio donde poder hablar, porque en aquella época todavía era difícil hablar de estas cosas. Y entonces allí ellos tenían un test y hubieron muchas que eran verificadas y la mía fue una de ellas. La primera vez que lo conté fue porque me lo pidió él. Después de contárselo a él, ¿a quién más se lo contaste? ¿Comenzaste a compartirlo entre tus familiares, tus amistades? ¿Y cuál fue su reacción? No, no porque para mi familia, digamos que era un tema doloroso, porque claro, yo sentí en primera persona lo que me pasaba a mí, pero mi familia lo que vivió fue digamos que un trauma, o sea, es que mi familia no daba un duro, mi familia se pensaba que yo me moría. Entonces, digamos que de ese tema no se hablaba mucho en mi casa. Y cuando ya lo conté por fin, pues no se lo conté a mi familia, la verdad. Intenté contarlo en un par de ocasiones, pero no me hicieron mucho caso. Empecé a contarlo solamente en petit comité en la página del doctor Gaona, porque todos éramos gente que habíamos tenido una ECM. Luego ya empezó a entrar más gente, investigadores y gente que quería saber cosas de nosotros. Y poco a poco lo he ido contando, pero vamos, a mi familia no es un tema que le interese mucho. Le interesa más a la gente que no me conoce. Todavía no se los has contado, ¿no Mis has? padres ya fallecieron, Ah, entonces ya no hay objeto, ya no hay caso. ¿cómo ha sido la reacción de la gente que te conoce y escuchó esta historia o te ha visto en videos? Pues es muy curioso, porque yo como no quería contarlo, porque vamos, no es por nada, sino porque primero me daba un poco de vergüenza. Luego soy auxiliar de enfermería, como que no contrastaba mucho una cosa con la otra, aunque ahora tiene todo el sentido del mundo. Y entonces estuve un año pensando si hacía el vídeo o no para contarlo. Y lo conté en un congreso pequeñito que hizo el doctor Gaona en Madrid. Finalmente dije, bueno, lo voy a contar y así no tengo que contarlo nunca más. No me salió bien la jugada. ¿Tus otros familiares o tus amistades te han entendido? ¿Qué han No, hecho al no, escuchar? no. O sea, yo sigo teniendo, en algún caso aislado, sí, en petit comité, pero en general no. O sea, yo sigo siendo la persona que soy de toda la vida, pero las amistades que tengo ahora, la mayoría son gente que he conocido dentro de este mundo. Entonces, claro, son amigos que tengo ahora que son gente que ha pasado por lo que yo y que hablamos el mismo idioma. Y también hice una pequeña petición al universo. Cuando fui a dar, lo expliqué la primera vez, le pedí al universo que solamente viera mi vídeo la gente que lo necesitaba y que no lo viera nadie de mi entorno. De hecho, gente que me conocía lo buscaba y no lo encontró. Lo han encontrado ahora a lo largo de los años, pero bueno, es que ya tengo un montón de vídeos y entonces, claro, ya ponen mi nombre y salen 10 vídeos. Pero es que ahora sí que estoy preparada para hablar de ello. En aquel momento no. En aquel momento todavía me daba cosa, no sabía gestionar, porque claro, tú cuando tienes una ECM sabes unas cosas, pero no lo sabes todo. Y hubo una época en la gente que me contactaba como si yo lo supiera todo y como si yo tuviera la obligación de resolverle la vida o las dudas espirituales a todo el mundo. Y claro, pues hay cosas en las que se pueden ayudar y cosas en las que no. Yo sigo siendo un ser Bueno, humano normal. Hay cosas que sé y cosas que no sé. tú eres auxiliar de enfermería. ¿Has Sí.
tenido pacientes que están a punto de morir o al borde de la muerte y les has contado, les has hablado sobre, no necesariamente tu experiencia, pero les has hablado sobre el hecho de que la muerte no es el final? No he tenido la oportunidad. Fíjate, he tenido la oportunidad de hablar un poco con las familias. O sea, cuando las familias están así un poco dudosas que no saben qué hacer, si me han preguntado, claro, mm, yo tengo que atender al paciente dentro de mis funciones. No me puedo meter más allá de donde no me llaman. Pero sí que muchas veces la familia, pues si te pregunta, pues ya le puedes decir algo. O sea, por ejemplo, gente en la que el paciente estaba por irse y estaba toda la familia y no se iba. Y la gente se empezaba a desesperar porque había gente que venía de otros sitios y se tenían que marchar. Y entonces me preguntaban, oye, ¿esto suele suceder? Y digo, pues sí, suele suceder cuando falta alguien por venir. Y entonces inmediatamente, oye, falta fulano, lo llamaban y en el momento que venía, pues la persona en cuestión pues, se marchaba feliz de la vida. O a lo mejor si le estaban diciendo no te vayas o tal y que cual, pues si yo tenía la oportunidad de decirle, pues mira, mejor se lo dices al revés, que se vaya tranquilo y ayudamos un poco. Pero así a la gente no he tenido la oportunidad, fíjate. He estado con mucha gente. Aunque yo creo que mucha gente lo ha notado. A mí lo que me ha dado pena es que la gente cuando le han dado la noticia de que le quedaban pocos días, la familia no le ha... o sea, en vez de unirse y juntarse los últimos días, hacían como que no pasaba nada. Y entonces la gente se desahogaba con nosotras. Claro, nosotros entramos, tenemos que bañarlas, hacerles todo lo que necesitan. Y me daba mucha pena porque, claro, la gente se desahogaba con nosotros en vez de desahogarse con su hija que estaba fuera de la puerta. Y eso es muy triste. Entonces, claro, la gente te pilla enseguida. Y sí que alguna vez me han preguntado que si en el otro lado habrá algo. Yo digo, siempre, digo, en el otro lado lo que hay tiene que ser maravilloso. Porque la gente, pues, tiene dudas, tiene miedos. Mi abuela, que era una persona tremendamente religiosa, cuando estaba por fallecer, le entró miedo. Porque claro, a ella le tocó la iglesia del pecado mortal, de que vas a ir al infierno, pero mi abuela fue una persona muy bondadosa, mi abuela Paca, y tanto mis hermanas como yo, como toda la familia, le dijimos que no, que se podía ir tranquila. Primero que le estaba esperando su marido, que fue el amor de su vida, y segundo que creyera en el Dios que ella creía, que era un ser maravilloso y bondadoso, que no tenía por qué tener miedo porque ella había sido una persona excepcional. Y fíjate, lo hicimos todas las hermanas, cada una por nuestro lado sin decirnos nada. Y luego en una conversación salió a cuento. Pero así, como se suele decir, he estado al lado de la cama y le he dicho a la gente algo, no, no he tenido esa oportunidad. Me ha contactado más gente, la gente que está alrededor, para ver qué hacían, por ejemplo. No sabía si lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal, porque muchas veces ocultan cosas. Yo, donde quiera que me dejan hablar, siempre digo que a los enfermos, a la gente que se tiene que ir, hay que hablarles con franqueza y hay que decirles la verdad, porque ellos igual tienen cosas que resolver. Si le niegas ese derecho, las agonías son muy dolorosas. Que esa agonía sí que he presenciado muchas. Cuando la gente, aunque no te digan nada, te das cuenta que te mueres y ya no tienes, cuando tú te das cuenta que te mueres, ya no tienes tiempo de arreglar nada. Cuando tú ya sabes que te vas, que te pueden quedar 4 horas un día, en ese tiempo no te da tiempo si tienes que hacer las paces con alguien, si tienes que resolver papeles con tu familia. Y eso sí que me ha dado mucha pena. Por eso escribí un libro, no sé si Adriano te lo comentaría,
escribí un libro que se titula Acompáñame, donde todas las cosas que en mi época de niña yo veía como algo normal, en la actualidad se ha olvidado. La gente habla delante de los moribundos cuando creen que no les escuchan cosas que no deben hablar. Evidentemente ellos piensan que no escuchan. La familia no va a hacer nunca nada que piense que está mal, está claro. Pero yo he visto familias que estaban hablando de vender la casa delante del paciente. Y el paciente, yo he visto que se le ha caído una lágrima, aunque estuviera inconsciente. Entonces esas cosas me pueden y doy mucho la lata con eso, la verdad. Porque yo he visto un respeto. Cuando yo era niña, la muerte formaba parte de la vida. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y ahora yo veo que a la gente se le mueren los familiares y no sabe lo que tienen que hacer. No han hablado nunca. No han hablado nunca. ¿Dónde quieres que te entierren? ¿Qué quieres hacer con tus cosas? Antes todo estaba dicho. Mis abuelas tenían sus vestiditos colgados en el armario, tenían su nicho. Bueno, aquí es como llamamos al lugar donde, no sé, allí en tu tierra, si se llamará igual. Pero todos sabíamos lo que teníamos que hacer, porque la abuela ya te lo había dicho. Quiero que me entierres aquí, quiero que me pongas este vestido, quiero que hagas con mi ropa no sé qué. Y ahora no. Ahora incluso hay una enfermedad y no se habla. Por lo cual yo siempre insisto en que la gente debe hablar cuando no pasa nada. Yo, por ejemplo, estoy casada con una persona que es de otra provincia. Él tiene, su familia tiene también un panteón. Pero, y yo le he preguntado 1000 veces, ¿dónde quieres que te entierre? ¿Aquí o allí? Y yo lo tengo todo en mi tierra natal. Nosotros somos 4 personas de familia y yo tengo ya mi lugar. El mío, el de mi marido y el de mis 2 hijos. Luego ya ellos, cuando lo crean oportuno, cuando se casen, cuando hagan su vida, que hagan lo que tengan que hacer. Pero es que mientras estás vivo, te puedes morir en cualquier momento. Es la única cosa que tenemos clara. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo he entrevistado a más de 100 y una característica es que el sentido religioso y espiritual cambia. De pronto sienten un contacto directo con este mundo espiritual y Sí. ya toman una actitud menos, digamos, dogmática y más internalizada. ¿Cuál ha sido para ti esta consecuencia de tu SM? Yo estoy en el mismo grupo. Si pasas a tener la dimensión de tu espiritualidad es mucho más grande. O sea, yo en mi caso, que bueno, no es que éramos católicos y apostólicos, pero hemos nacido dentro de un dogma de fe que yo sigo, las cosas buenas de la Iglesia Católica, yo las admiro y las valoro. Lo malo lo critico. Pero el concepto de espiritualidad es algo interior y, como tú dices, directo. No necesitamos intermediarios para cuando nuestro mundo interior necesita abrirse. Es verdad, es directo. Tú cuando conociste a quien es tu marido, ¿le contaste tu experiencia? ¿Cuál fue su reacción? Pues bueno, él sabe que yo tuve mala porque en alguna ocasión pues, se comentó en casa, pero no se lo conté en ese momento porque fue en una época, estuvo esa etapa de mi vida como dormida, ¿no? Yo creo que era una persona todavía muy poco vivida y no comprendí la dimensión de lo que me había pasado hasta que tuve a mi segundo hijo, que tuve una depresión posparto, digamos que toqué fondo y entonces me tuve que poner en tratamiento y digamos que a partir de ahí
fue donde puse las bases de mi vida tal y como tenía que ser. Entonces empecé a comprender, porque claro, no hace tantos años que yo sé que lo que a mí me pasó se llama ECM. O sea, yo he estado muchísimos años sin saber que lo que me pasó le ha pasado a mucha gente. Yo no sabía si que estaba loca, si me había pasado a mí sola. Pero claro, en la depresión postparto, pues tuve también un maestro de Reiki que me fue guiando un poco. Y entonces cuando me vio, pues me fue, digamos, educando un poco, me fue dando directrices, me fue diciendo los libros que tenía que leer. Y digamos que cuando había llegado ya a un nivel de comprensión más grande, fue cuando empecé a poner las piezas del puzzle y empecé a ponerle nombre a las cosas y empecé a comprender. Y claro, al principio pues le iba contando alguna cosa y se ha ido enterando poco a poco conforme le he ido contando, la verdad. Tampoco lo sentí un día, le dije, mira, me ha pasado esto y esto y esto. Me he ido escuchando y ahora bueno, ahora ya las cuenta él mejor que yo. De hecho, normalmente muchas veces voy a contar a algún sitio y es el que me lleva, el que me trae y el que todo. Él, digamos que ya me conoció como soy hoy. Eso sí, ha tenido que aguantar la evolución, que no ha sido fácil porque para mí fue muy difícil. Yo tenía muchas piezas sueltas que no sabía dónde encajar. Entonces, se lo he tomado bien, ¿eh? De todas formas, esa parte ya forma parte de la normalidad de mi vida. Pues claro, cada 3 por 2 me tengo que ir a algún sitio, porque me quieren entrevistar, que me quieren hacer no sé qué. Y ya forma parte de la rutina de nuestra vida, de la mía y la de la suya, claro. Si en este momento hay alguien viendo este video que está al borde de la muerte o se le acaba de morir un familiar cercano, ¿qué le Mm. dirías tú? Yo le diría que los familiares, en cuanto se van, lo único que quieren es que seamos felices, que no quieren vernos llorar y que intentan por todos los medios contactar con nosotros porque están tan vivos, están tan felices que les apena que estemos tristes por ellos. Hombre, yo te voy a decir una cosa, mi madre se murió, mi padre se murió con una diferencia de 7 meses y claro que me dolió, eran mis padres, pero mi duelo fue mucho más corto porque mi comprensión era más grande. Además, pues yo pasé mi pequeña depresión como todo el mundo porque hay un despegue físico, pero si lo llevas en el corazón, la pérdida es mucho más pequeña. O sea, la gente que se está a punto de perder a alguien, por favor, que le diga todo lo que le quiera decir. Si todavía no se ha ido, que le cuente lo feliz que ha sido. Si hay que pedir perdón por ambas partes, porque esos son piedras que se quitan en el camino. Es todo mucho más liviano y el que se queda mejor y el que se va también. Porque los que se van no quieren que la gente que se queda esté infeliz. Pueden entender que estemos tristes, pero no quieren que estemos tristes. Entonces hay que estar triste porque si se va un ser querido, evidentemente no te vas a ir a bailar. Pero que abran la mente y que piensen que no se van a la oscuridad, se van a otra vida mejor, se van a vivir, que es lo que la gente no nos han enseñado. Entonces es difícil pensar de otra manera. Pero que el final de la vida es un momento muy bonito para despedir a un ser querido. Se puede aprovechar el tiempo hablando de los sentimientos de uno y de otro, cosas que nunca se han dicho y un momento tan trascendental no tiene por qué ser siempre feo. Puedes encontrar un momento maravilloso para despedirte. Nadie muere. Y nadie muere solo, eso también me gusta decirlo siempre. Nadie muere solo.
La gente se queda un poco triste porque dice, ay, no he llegado a despedirme a mi padre, o se ha muerto solo en casa. Nadie muere solo. Los están esperando sus seres queridos. Vienen seres espirituales a recogerlo. Nadie muere solo. Nadie muere solo. Si alguien quiere contactarte o saber más de ti, ¿qué puede hacer? Mi correo electrónico es carminaliteraria@gmail.com y por ahí, pues, quien quiera me puede contactar. Bueno, tengo también un Facebook con mi nombre, Carmen Martínez Maricó, y en Instagram estoy como Soy Carmina. Muy bien, voy a incluir los enlaces abajo en la descripción Perfecto. y ha sido un placer. Tienes palabras muy sabias y Muchas una... gracias. Para mí ha sido un honor hablar contigo, ¿eh? Ya sabes que cuando me dijo Adriano que si que eras amigo suyo, digo, pues si es amigo tuyo, es amigo mío también. Muchas gracias. Que Gracias estés a ti. Un abrazo grande. Este ha sido el podcast de AJ Par, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.